Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos como siempre a esperar un poquito a que podamos también estar en vivo. Ahí está, ahí estamos simultáneamente en vivo. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Parece como si hubiera pasado muchísimo tiempo, la verdad. Para quienes nos ven por primera vez, bienvenidos. Somos La Llave Psi, un centro terapéutico de formación personal, profesional, con una mirada integradora, integrativa. Hola, Milagros. Bueno, buenísimo que pueda ver los comentarios, ¿no? Cómo fue la última experiencia. Em, les decía, un enfoque holístico, hologramático, esto quiere decir mirando tanto la parte en el todo y el todo en la parte, por lo cual siempre decimos, abarcamos todas las patas, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Hola Laura, te extrañaba, qué divina, bueno, gracias. Hola Adriana, hola Silvia, va llegando gente al baile. Hola Ana María, bienvenidas. Eh, Esperemos que alguna vez, hola Viviana, hola Jimena, primera vez, buenísimo, gente nueva, hola Ale. Estaría bueno que se vayan sumando más hombres, a ver si los hombres despabilan un poco, si se animan a mirarse, si se animan a trabajar interiormente y que no sea propiedad exclusiva de las mujeres. A ver si nos representan un poco mejor. Hola Cecilia, buenas tardes. Hola Nahue, bueno, ya que estábamos hablando de que se sumen hombres, buenísimo. Acá ya se suma, ya tenemos dos. Bárbaro. Bueno, para los que están por primera vez, vuelvo a decirlo, somos un centro terapéutico, también enfocado en lo que es el desarrollo personal y profesional. Ofrecemos este tipo de charlas donde la idea es tener una interacción que se haga algo dinámico, algo recíproco, algo nutritivo, si no yo me aburro. Así que la idea es poder interactuar, eh, que podamos tener una ida y vuelta, que puedan preguntar, participar, cuestionar. Acá lo que se fomenta, siempre lo digo, es el pensamiento complejo, el pensamiento crítico. No hay ningún tipo de bajada de línea, de doctrina, de juicio, de prejuicio, ni nada que se le parezca. Abrazamos y damos la bienvenida a la diversidad, a la multidimensionalidad, a lo múltiple. De eso se trata. Y nuestra mirada va por ese lado. Yo decía biopsicosocial y espiritual, sin hacer, como quien dice, un compartimiento estanco de nada, sino poder tener una mirada integradora e interrelacionada. Claudia, saludos desde Mar del Plata, Argentina. Buenísimo. Bienvenida. Viviana, primera vez. Bueno, hay mucha gente por primera vez, eso me alegra muchísimo. Hola Virginia, siempre al pie del cañón. Eh, Buenas tardes, primera vez que ingreso. María del Carmen Longo también. Bueno, yo feliz de la vida. María Florencia Herrera, primera vez con esta experiencia. Viviana Vareiro, primera vez. Bueno, encantadísimo. Un gusto enorme a toda la gente que se une por primera vez. Sean libres de preguntar, comentar, opinar y todo lo que vaya surgiendo. Nos pueden ubicar en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter. En la página van a poder encontrar todo lo que damos, charlas, cursos, talleres, eh, contención, bueno, todo lo que estamos ofreciendo. La página es www.layavepsi.com. También me pueden mensajear. El cel o el WhatsApp es 11 3209 6198. Ahí pueden hacer también todo tipo de consultas, propuestas, preguntas.
Vuelvo a decir, 11-3209-6198. Fran, saludos desde Chile, a la pelota. Bueno, somos internacionales ahora. Bueno, bienvenida, Fran. Emocionado de que tengamos gente escuchándonos del otro lado de la cordillera. Hola Eva, también otra de las habitués. Ada, Evangelina, Carito, otra primeriza. Hola Mónica, hola Valeria, hola Milagros, también por primera vez. Bueno, excelente. Se va a armar algo lindo, parece. Eh, bueno, el tema que nos atañe hoy, temón, temón como los que venimos tratando, la muerte y su relación con el sueño y con el tiempo, o como lo queramos mirar. Yo digo la muerte primero porque todo este mes estamos abarcando este tema de la muerte, tanto en lo que es estas charlas, como así lo que es la radio. Nos pueden, de paso el chivo también de la radio, nos pueden escuchar todos los sábados, 11 horas vía streaming, en punto cero. Esto es punto cero barra ME. Bueno, ahí estamos también todos los sábados en nuestro programa. Vamos a ir viendo cómo se va hilando todo esto. Virginia, acá estamos desde San Clemente con Antonio, beso grande. Bueno, buenísimo. Lindo lugar San Clemente. Eh, yo les voy a ir leyendo algunas partes en una entrevista que le hicieron a Jung. Para quien no lo conoce, Carl Jung fue uno de los discípulos más renombrados, más famosos de Freud, que luego desarrolló su propio camino. Le quedó corto el psicoanálisis freudiano y desarrolló, fue un poco bastante más allá. En una entrevista, una vez le preguntaban, relacionado con este tema de la muerte, ¿qué consejo tenía él para las personas que estaban al final de sus vidas y consideraban que la muerte era el final de todo? Bueno, yo les voy a leer textualmente lo que respondió. Él decía, he tratado a muchas personas de edad y es muy interesante ver qué hacen sus inconscientes con el hecho de que aparentemente están amenazadas con el final absoluto. Lo ignoran completamente. Y agrega, la vida se comporta como si fuera a continuar, así que yo creo que es mejor para las personas mayores que sigan viviendo, que esperen la llegada del próximo día como si fueran a vivir por siglos. Así, agregaba, vivirán adecuadamente. Sí, Milagros queda grabado, así que no te preocupes porque queda grabado tanto aquí como en Instagram. Así pueden eh, quemarse las neuronas volviéndolo a ver y a escuchar cuantas veces quieran y que les resulte realmente insoportable. Eh, y él continúa diciendo, pero cuando tienen miedo, cuando en vez de mirar para adelante miramos para atrás, quedamos petrificados y morimos antes de tiempo. Es obvio, decía, que todos moriremos y que este es el triste final de todo. Pero a pesar de ello, espero que pase la ambulancia, hay algo en nosotros que aparentemente no lo cree. Bueno, yo les quería hacer esta introducción para ir metiéndonos de a poquito, porque vamos a ir mechando distintas visiones y distintos enfoques eh, con lo que desde la psicología junguiana este hombre, Carl Jung, interpretaba sobre la muerte cuando le preguntaban. Esto lo pueden buscar, es una entrevista que la pueden buscar en YouTube. Es muy cortita, hay un extracto de 4 minutos y pico.
que si no fuera esta la situación y estuviéramos de manera presencial como lo hacíamos antes de la pandemia, yo se las hubiera hecho ver, pero bueno, dado el contexto, después la pueden mirar tranquilos. En YouTube pueden buscar Jung hablando sobre la muerte y ahí lo van a encontrar. Corriéndonos un poquito de la visión junguiana para la psicología de corte más freudiano, en este caso, hablamos del psicoanálisis, el tiempo es un elemento verdaderamente significativo. ¿Por qué? Porque la manera en que lo manejamos nos hace únicos. La permanencia y el recuerdo de los sucesos va a repercutir en cómo nos comportamos. Desde el psicoanálisis, el concepto freudiano que él utiliza, que llama huellas mnémicas, esto es MN, mnémicas, se refiere a cómo se inscriben los sucesos, los acontecimientos en nuestra memoria. Así, un recuerdo pasa a ser susceptible de ser reactualizado al encontrarse en un determinado contexto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que esto deja una huella incipiente? Puede ser a través de un aroma, de un ruido, de una imagen, que enseguida nos evoca ese recuerdo. Y esto lo podemos encontrar en, por ahí, casos de amnesia, donde de golpe una percepción activa como de golpe vuelve a traer el recuerdo a través de las percepciones, ¿no? Bueno, por otro lado, y acá ya nos vamos a lo que es la física, sabemos a través de Einstein que el tiempo y el espacio son relativos. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la relatividad del tiempo y el espacio? ¿Qué quiso decir Einstein con esto? Que dependen del observador. Entonces, lo que percibimos va a depender de quién esté observando. El famoso ejemplo de que podemos poner una pared blanca, o podemos tener, mejor dicho, una pared blanca y 10 observadores, y quizás esos 10 observadores la van a ver de distintos matices de blanco, o incluso hasta de otro color. ¿A qué voy con esto? Que todo al fin de cuentas, desde la teoría de la relatividad, sería ilusión. Entonces, retomando la óptica junguiana, establecer una relación con lo infinito sería parte de la salud, de lo saludable, y el sentido más profundo de nuestra vida. Jung, pero que pase la moto, hay un ruido acá tremendo. Jung dedicó mucha reflexión a la muerte y entendió, como Platón, que la vida podía leerse con provecho como una forma de prepararse para la muerte. La cuestión decisiva acá sería la siguiente: ¿la muerte guarda alguna relación con lo infinito o no? Bueno, esto sería el criterio de la vida. Solo si sabemos que la falta de límites es lo esencial, dejamos de prestar interés a cuestiones banales, a cosas que no tienen significado, un significado decisivo. Y cuando esto se entiende y se siente que uno está unido en esta vida a ese infinito, cambian los deseos, las actitudes y las conductas. En última instancia, uno pasa a regirse solo por lo esencial, y si no se tiene esto, de alguna manera se ha malgastado la vida. También la relación con los demás pasa a ser decisiva si en ellos se expresa esta infinitud. Y Jung parece inclinarse a pensar que hay algo en la psiquis que persiste, que continúa después de la muerte del cuerpo. Sin embargo, al mismo tiempo, nos va a decir que no tenemos evidencia que pueda sustentar científicamente que esto es así. Pero, simultáneamente, existen también hechos psicológicos, es decir, subjetivos,
experiencias, experiencias cercanas a la muerte, que se repiten, que escuchamos permanentemente, y determinar si estas son completamente reales en un sentido objetivo traspasa evidentemente los campos de los límites de la ciencia y significaría ser ya una afirmación metafísica que Jung cuidadosamente trató de evitar, y a propósito de eso nos decía que los mitos van a ser las formas más primitivas de la ciencia. Y cuando habla de lo que sucede después de la muerte, esto lo voy a decir en primera persona porque es lo que él decía en otro de los extractos de esta entrevista que mencionaba al principio. Cuando hablo de lo que sucede después de la muerte, hablo con agitación interna y no puedo hacer sino contar sueños y mitos. Acá hago un paréntesis y por eso tanta importancia, tanto en el terreno, que Freud fue quien inauguró toda esta cuestión porque toda su teoría prácticamente la basó a partir de los mitos, y esto lo continuó Jung. Y de acá la importancia de la mitología dentro del campo de la filosofía y la psicología. Virginia, toda la realidad depende del observador que somos. Exacto. Hola Maros, es así. Por lo menos desde este enfoque. Bueno, vuelvo a recalcar que si bien no se puede probar la existencia de la vida después de la muerte, después de una manera objetivamente satisfactoria, y entre paréntesis, ¿qué sería la objetividad? Jung pensaba que existían pruebas de que la psiquis no está sometida a las leyes del espacio y el tiempo. No solo por esta abundancia de experiencias, de visiones, de sueños premonitorios que existen desde que el hombre es hombre, sino por experimentos que se han realizado. Hubo un sujeto que se llamó Rhine, lo pueden buscar, Rhine, que fue fundante de lo que hoy conocemos como parapsicología. Y, créase o no, la parapsicología en, eh, desde la época de fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue todo el desarrollo de la Guerra Fría, tanto Rusia como Estados Unidos han hecho muchos experimentos, sobre todo con lo que era la visión remota, buscando una especie de, obviamente, una ventaja estratégica sobre el rival, en lo que se transformó en una guerra psíquica, eh, con resultados, obviamente esto desde la ciencia ortodoxa va a estar absolutamente refutado, pero vamos a encontrar interpretaciones de todo tipo. Pero que esto se ha hecho, se ha intentado y evidente para mí se lo sigue haciendo. Claudia, ¿se articulan los sueños con la temática de las leyes y el tiempo? Por supuesto, ya lo vamos a ir desarrollando. Pero sí, la idea justamente de aglutinar estas tres cuestiones era poder ver la relación que hay entre todas estas cosas. Eh, sí, sí, se entendió, Claudia, igual, tranquila. Em, bien, entonces, si consideramos que la psiquis en ocasiones funciona más allá de la ley de la causalidad del espacio-tiempo, esto es, a determinada causa prosigue un efecto, esto sugiere que la psiquis no depende de estos límites y que por lo tanto su existencia podría no estar ligada o sujetada de alguna manera o limitada al cuerpo y al rango de la vida humana tal como la concebimos, como la conocemos. La vida después de la muerte, el cielo o el país de los muertos, como lo queramos llamar, desde este punto de vista podrían ser estados
o regiones dentro de esa psiquis. Ale, ¿por qué crees que mucha gente teme a la muerte siendo que esta es algo natural y a mí me parece que es antinatural temerle a lo natural? Bueno, esto es también según dónde nos paremos, Ale, porque esto es muy propio de esta parte del mundo, porque si escucharon la primera charla del mes, que era las distintas caras de la muerte y cómo se la veía según las distintas culturas y épocas, esto no es universal. Hay tribus y hay lugares donde se la ve como algo absolutamente natural, pero en esta parte del mundo en la que nos toca vivir y en esta época se la ve, por lo menos acá, como algo antinatural. Y de ahí el temor. Tememos a lo desconocido, de hecho es el gran miedo, es el miedo más importante, por más que justamente el hecho de que se la tape, que se la oculte, que de eso no se habla, que hay todo un morbo a su alrededor, pone en evidencia que, por más que uno diga de la boca para afuera que no le interesa o no le tiene miedo, en el fondo justamente se le está dando mucha más entidad al evitarla. Y yo creo que desde ese lugar es que se le teme, básicamente por ignorancia, por no conocer las distintas facetas, las distintas lecturas, por no hablar del tema, porque una de las cosas que proponemos, más allá de lo que cada uno crea, sienta, acá no hace falta que tengan todos una visión coincidente en que hay algo más allá, pero sí lo que tratamos de fomentar es que se hable de la muerte, que se la ponga sobre la mesa, que uno pueda, de alguna manera, así como elige, o hacia eso queremos ir, porque de hecho mucha gente no elige absolutamente nada, sino que es llevada o determinada por las circunstancias. Pero bueno, una de las cuestiones de un proceso psicológico es justamente ir hacia la conciencia. Ir hacia la conciencia significa saber qué queremos elegir, tener la posibilidad de ser libres, de saber qué queremos, quiénes somos y de poder elegir. Entonces, desde ese lugar, la muerte también forma parte, porque obviamente, como vos bien decís, Ale, es parte de la vida. Entonces, asumir la muerte, que todos nos vamos a morir, que todos nacemos para morir, que a partir del primer segundo estamos muriendo y vamos en camino hacia esa muerte, inevitable, es igualadora para todos en ese sentido, podemos ser más buenos, más malos, pero todos tenemos por ahora ese final. Y digo por ahora porque ya voy a tocar otro tema que en algún momento lo vamos a charlar porque es la psicología del futuro. Em, y a lo que vamos es justamente a, mientras esto más lo evite, no solo que le voy a tener más temor, sino que más en inercia y más en automático esto de vivir rápido, morir joven. ¿Por qué hay lugares donde la vejez es reverenciada y se vive una vejez digna, una buena vejez? Ya lo vamos a ver con los arquetipos, sería como el arquetipo del viejo sabio. ¿Y por qué en esta parte del mundo tenemos esta concepción del viejo decrépito, senil, inútil, inservible, que mejor descartarlo, tirarlo y que no sirve absolutamente para nada? Bueno, esto forma parte. Entonces, como uno vive, uno muere. Si uno no, de alguna manera, hace un trabajo preventivo hacia un buen morir, pensando y hablando sobre la muerte, pero aparte siendo congruente con quién uno está siendo y cómo uno está viviendo. Porque si yo me paso con este espíritu de vivir rápido, morir joven y mi vida es un rock and roll, porque no quiero llegar a viejo, lo más probable, si es que no me mate en el camino,
es que terminen llegando a viejo, pero siendo un viejo reventado. Entonces, ¿cuál sería la idea de esa vejez? Yo preferiría la otra, y hacia eso es hacia lo que pretendemos inculcar con este espíritu. Después, bueno, si uno cree en un algo más, perfecto, por su paz interior, pero eso acá sería lo menos relevante. Claudia, ¿tememos a la muerte o al dolor? ¿Cómo articular Eros y Tánatos? Bueno, sí, esto que acabo de decir, la decrepitud, la pérdida de dignidad, la pérdida de libertad, la pérdida de autonomía, pero vos fíjate acá lo curioso, lo irónico, que si uno no hace nada para evitar eso, va a terminar en eso. Ese es el punto. Si yo me paso la vida mirando para afuera y despotricando que todo es culpa del exterior, bueno, seguramente termine con ese dolor, con esa decrepitud, con esa visión de la muerte tan estereotipada y tan rechazada. Y articular Eros y Tánatos, esto ya lo hemos hablado en alguna otra charla. Eros, la representación de lo creativo, lo expansivo, eh, la vida. Tánatos, la vuelta hacia la desintegración, hacia lo originario, la muerte. Pero fíjense que, dicho de esta forma, es un proceso continuo de transformación, de renovación, de renacimiento y muerte. No en sí una cosa como decir esto es positivo, esto es bueno y esto es negativo, esto es malo. Tánatos no es una, bueno, como se la representaría mitológicamente, como decir la parca que nos viene a buscar, que, con esa cara macabra y la guadaña, como si fuera algo siniestro, algo más malvado, y que lo otro es, bueno, por esto yo les hacía esta mención de que ya íbamos a tocar otro tema, porque vivimos idolatrando y haciendo, enalteciendo, haciendo un altar de la vida y la prolongación de la vida a cualquier costo, negando la naturalidad, como decía Ale, de la muerte y que la muerte es parte de ese proceso. Esto nos va llevando a desdeñar la muerte, a, a desdeñar la vida, porque quien rechaza la muerte termina rechazando la vida. Y hoy hay toda una corriente que se llama transhumanismo, que ya lo vamos a tocar, que es esto de buscar la inmortalidad a cualquier precio. Hoy esto no es ciencia ficción, lo aclaro, se está viendo mediante inteligencia artificial la posibilidad de que una persona, si es que ya no lo lograron, porque esto nunca se sabe, siempre uno acá está corriendo con, no con el diario del lunes, con el diario del año siguiente, eh, la posibilidad de trasladar la conciencia de una persona a una computadora y subirla a la nube. Con lo cual se lograría la inmortalidad de esa conciencia. La inmortalidad hablo de este plano, ¿no? Y luego, a través de un avatar mecánico, es decir, de una especie de robot, poder implantar esa conciencia y que esa persona pudiera continuar percibiendo. Insisto, esto no es ciencia ficción. Bueno, fíjense a qué nivel, y a esto le podemos sumar la clonación, eh, esto de congelarse, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué niveles se llega con la idea de tratar de prolongar la vida a como dé lugar, temiendo tanto a la desaparición, a la desintegración? Viviana, totalmente crecer espiritualmente en conocimiento a medida que envejecemos. Exacto.
y llegar bien plenos y con buena salud, sanos y fuertes en los diferentes aspectos. Es que en la medida, Viviana, que uno pueda ser congruente, esto es fundamental, esto de empezar a mirarse, empezar a buscarse, empezar a trabajarse, que es lo difícil, lo costoso, porque hablar de espiritualidad en términos como yo la llamo, espiritualidad de cotillón, es muy sencillo. No es espiritualidad hacer una meditación y ahí quedó. No es espiritualidad ir todos los años al Uritorco también a hacer una meditación, a pasar un lindo día y ahí quedó. Y después el resto de los días borro con el codo todo lo lindo que pude haber sentido o percibido en esa meditación. Ser espiritual es un camino muy difícil porque permanentemente nos exige ver las partes justamente más oscuras de nuestra personalidad, y recalco mucho esa parte, la personalidad, porque por más mantras, meditaciones, ejercicios de todo, invocaciones, todo lo que quieran hacer, si yo paralelamente no trabajo la personalidad, tengo dos caminos. Termino o en un delirio místico o termino eh, con una soberbia galopante aislado del mundo, pensando que soy, ya que hablábamos de avatares, el maestro de no sé qué, que bueno, está bastante emparentado con lo que decía el delirio místico, o sea que el camino en definitiva es la locura. La personalidad es lo que nos mantiene cuerdos y esto se trata de integrar, como ya lo vamos a seguir viendo. Es integrar lo material con lo espiritual, ser espiritual en la materia y conviviendo con la materia y trabajando la materia. No desde una nube, ya que también hablábamos de la nube, donde me creo que soy mejor y superior a todos y el mundo es una porquería. Ale, creo que el camino espiritual me va llevando cada vez más a aceptar el hecho de que somos finitos, ni hablar, totalmente, finitos, limitados, eh, que no lo podemos todo, eh, y que hasta el día final en que nos vayamos tenemos que seguir trabajando y perfeccionando la materia. Virginia, ¿y cómo se compatibiliza la reencarnación si la conciencia se enlata? Bueno, ese es uno de los dilemas, Virginia. Es que, a ver, esto es mi opinión personal, lo aclaro. Yo creo que si en algún momento eso de alguna manera se lograra, creo que no tendría mucho, para mí sería un fracaso rotundo, porque no hay manera de... Pero bueno, esta es la soberbia y la ignorancia del hombre, ¿no? No hay manera de retener la conciencia por más que yo la enlate en una máquina, en un robot, en un ordenador, en una nube, en donde quiera. Y acá es el punto de inflexión también que estamos atravesando. Porque en este momento, que es un momento maravilloso, en cierto sentido, pero para los que estamos acá, bueno, la estamos padeciendo, pero cuando esto lo miramos más en macro, es un momento maravilloso, porque estamos en un momento cumbre donde tenemos la posibilidad de ir hacia un camino espiritual, que el hombre se vuelva un ser espiritual. Y ojo, cuando hablo de espiritual, siempre recalco, no tiene nada que ver con la religión. Me refiero, eh, no quiero decir hombre superior porque esto suena muy, esa terminología se ha utilizado de una manera nefasta. Un hombre más consciente, un hombre más solidario, un hombre más
en contacto con quién es, con la naturaleza, con el universo, con lo que forma parte. Más ecológico lo podríamos llamar de esa manera, más amoroso, más integrado, no tan polarizado. A eso apunto. O un hombre tecnológico, absolutamente materialista, donde desde su soberbia esté buscando estas formas de perpetuarse a como dé lugar. Eh, Ale, coincido con vos en que es muy peligroso el ego espiritual. Sí, sí, es lo más peligroso. Viviana que se conecta, con su infinito interior, exacto, que a su vez se conecta con el infinito exterior. Esa es la idea. Bueno, me fui, pero no por las ramas, me fui por las multidimensiones. Eh, Hola Laura, Eh, a pesar de tener muy claro de que somos finitos, cuando veo la cercanía de la muerte, la angustia y tristeza me invade. Sí, acá me salís como si al sur, no sé cuál será tu nombre, pero bueno, a todos, o sea, por más espirituales que seamos, cuando llega el momento, como dice ese dicho, no conocemos a nadie que haya ido y vuelto como para que nos cuente y nos deje un poco más tranquilos. Pero de alguna manera, si logramos un buen vivir, y cuando hablo de un buen vivir es una conexión, bueno, Silvia, perfecto, una conexión con nosotros, y también no hablando de espiritualidad, ni de creencias, ni de nada, sino de con nuestro deseo, para decirlo psicológicamente o psicoanalíticamente, con quienes somos verdaderamente, con nuestra mejor versión de nosotros mismos, como se dice hoy en día, nuestras potencialidades, siendo honestos con nosotros, siendo transparentes, siendo congruentes. Si logramos eso, y obviamente eso se exteriorizó a nuestro círculo, a nuestra gente, a nuestras cosas, inevitablemente vamos a ir hacia un buen morir, que desde luego, en el momento nos va a dar miedo, nos va a dar miedo, sí, pero no va a ser el mismo miedo. Y después eh, ya queda en manos de lo que nos haya creado. Adriana, cuando llega el momento no nos daremos cuenta si sufrimos mucho al ver a la gente partir. Sí, bueno, igual yo tengo un dicho también que es, uno muere como vive. Entonces, si uno vivió bien, eh, va a morir bien. Em, bueno, yo les estaba diciendo antes que desde Jung, la vida después de la muerte, el cielo o el país de los muertos, como lo queramos llamar, podían ser estados o regiones dentro de la psiquis. Y él nos va a decir que el inconsciente y el país de los muertos son en ese sentido sinónimos. Y ese mundo, se aventura a conjeturar, va a ser en gran medida como es nuestra mente y más aún como es nuestro inconsciente. Él nos va a decir, el mundo al que vamos después de morir será espléndido y terrible, tal como la divinidad y la naturaleza conocida por nosotros. Esto, por supuesto, recalco una vez más, no prueba que exista la vida después de la muerte, pero sí revela que la creencia tiene una funcionalidad que parece estar en equilibrio con la naturaleza. Eh, bueno, ¿cuál es el papel del sueño en relación a la muerte? Freud nos va a decir, que es una de sus máximas, para él el sueño es la vía regia, esto es decir, la vía directa de acceso al inconsciente. O sea, que a través del sueño, y más concretamente la interpretación de los sueños, va a ser que vamos a poder desmenuzar
el contenido del inconsciente. Jung nos va a decir que el sueño para él es la autorrepresentación espontánea y simbólica de la situación actual del inconsciente. Bueno, vamos a ver un poco esto. ¿Cuál es el origen de los sueños para Jung? Bueno, para él va a decir que los sueños son emanaciones de la fuerza creativa de la naturaleza y de las expresiones culturales y artísticas. Entonces, él les va a atribuir una sabiduría intrínseca que se expresa a través de imágenes simbólicas. Y esa fuerza creativa hace uso de las impresiones de la víspera, de ese día, lo que él llama los restos diurnos, y de nuestras experiencias vitales para ir construyendo las imágenes y las historias de esos sueños. La forma en cómo lo plantea Freud, que él nos va a hablar del inconsciente como un reservorio de deseos sexuales reprimidos, para Jung esto no era suficiente, como para de alguna manera dar cuenta de aquellos contenidos que él pescaba o él eh, em, notaba que no se relacionaban con la historia actual de sus pacientes. Entonces, se fue dando cuenta que con frecuencia los delirios y las alucinaciones de sus pacientes psiquiátricos, así como en los sueños de las personas en general, emergían, aparecían de manera espontánea temas, historias, personajes, que una vez que los examinaba y los interpretaba, llegaban a guardar una similitud sorprendente con las narraciones mitológicas, volvemos acá al tema de los mitos, de cualquier época y lugar. Bueno, Jung argumentó que esa similitud no podía ser siempre atribuida a un contacto directo directo o indirecto entre esa persona y esas ideas durante sus actos cotidianos. De ahí que infirió de alguna manera que esos relatos y esos símbolos emergían o salían de una fuente creativa común que fue lo que él llamó el inconsciente colectivo. Y acá es donde se empezó a diferenciar en gran medida de Freud. Freud llegó hasta nuestro inconsciente, al inconsciente personal, y Jung agregó toda esta dimensión colectiva común a toda la especie, a toda la humanidad. Pau, a mí me pasa muy seguido soñar y que al otro día pase. Me ha pasado con varias situaciones. Viviana, a mí también. Bueno, justamente, esto de lo que hablaba Jung y lo que ya vamos a ir viendo. Bueno, los motivos típicos de estas narraciones mitológicas, de los delirios y los sueños, son para Jung expresiones simbólicas de patrones universales de comportamiento y de significado que heredamos como especie, los seres humanos, a los que llamó arquetipos. Los arquetipos se consideran los correlatos psíquicos de los instintos biológicos y funcionarían como mecanismos de autorregulación, integración y promoción del desarrollo psíquico. También los podemos ver como contenedores y transmisores de la sabiduría común a toda la humanidad. Dentro de los arquetipos, que son varios, pero por ejemplo el mito arquetípico del viaje del héroe, esto es el nacimiento humilde y milagroso, piensen en Jesús, individuo llamado a una misión, encuentro con el maestro, la interacción con aliados y adversarios, pruebas, lucha contra el mal, descenso a los infiernos, encuentro del tesoro, matrimonio con la princesa, etc. Que esto lo encontramos en la estructura de muchas historias antiguas y contemporáneas. Bueno, de hecho lo van a encontrar también, y acá de vuelta les voy a hinchar con el chivo del libro. Este es el libro que yo he escrito, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que para hacerla corta es el viaje
o el mito arquetípico del viaje del héroe, porque tiene todos estos condimentos. El individuo llamado a la misión, el encuentro con el maestro, la interacción con los aliados y los adversarios, las pruebas, la lucha contra el mal, el descenso a los infiernos, el encuentro del tesoro, el matrimonio con la princesa, o en este caso el alma gemela, etcétera, etcétera. Pero eso, si ustedes lo piensan, es a gran escala el camino que todos, cada uno de nosotros, tenemos que hacer. Lo hizo Jesús y Él fue quien de alguna manera nos mostró un faro para decirnos, ustedes, y esto fueron sus palabras, harán proezas más grandes que las que yo he hecho. Maros, preferiría llegar a mi vejez con una mente sana y eligiendo, no pretender vivir por siempre. Bueno, exacto, esa es la idea. Aceptar la finitud y al mismo tiempo aceptar el infinito. Bueno, esto que yo les acababa de, estos pasos que les acababa de narrar del arquetipo del héroe, eh, son la manifestación simbólica del proceso de transformación psíquica que todos los sujetos estamos impulsados a realizar a lo largo de nuestra vida. Esa transformación se encamina al despliegue de los potenciales, las potencialidades, a la vivencia de nuestra personalidad más genuina, esto que yo les decía, ser congruentes, de nuestra vocación, de nuestro aporte singular al mundo. El acompañamiento a ese proceso de transformación que Jung lo llama proceso de individuación es el objetivo de la psicoterapia junguiana, llegar a ese proceso de individuación, ser yo mismo. ¿Cómo? Integrando los opuestos. Porque los arquetipos él los plantea en términos de versus. Hombre-mujer, héroe-villano, padre-madre, etc. Desde la teoría junguiana, las variaciones, los fragmentos de la narración mítica de este viaje del héroe se van a representar cada noche en nuestros sueños, por medio de la manera como los arquetipos se encarnan en nosotros. Esto es, o como él lo llama, los complejos afectivos, que son, ¿por qué complejos afectivos? Porque obviamente a esto nosotros le agregamos nuestra carga afectiva. Estos complejos van a ser los elementos que forman parte de nuestra psiquis y se van a aportar de alguna manera como si fueran subpersonalidades que se van a activar en determinadas circunstancias del mundo externo o interno. Por ejemplo, una emoción desproporcionada con respecto al afuera, celos, ansias de poder, envidia, enamoramiento, miedo al fracaso o al éxito, puede ser o podría ser indicativo de que estamos actuando bajo el influjo de algún complejo y que nuestra interacción con esa realidad externa está mediatizada por ese complejo. Cuanto más intenso en la activación de un complejo, se condiciona el grado de subjetividad que proyectamos en las personas y en las circunstancias de ese afuera en una situación determinada. Estos complejos van a tener la facultad de personificarse en nuestros sueños y van a ser, según Jung, los guionistas, los directores, los actores y los escenarios de nuestro mundo onírico. Entonces, mientras soñamos, podemos entonces de golpe conversar con un viejo sabio, representado por algún profesor o maestra que admiramos. Nos confrontamos con nuestra sombra, otro de los arquetipos muy importantes de Jung, luz y sombra. Bueno, nos confrontamos, yo decía, bajo el ropaje de algún conocido o vecina que nos resulta irritante.
No olviden que en el sueño el contenido se desplaza. Recibimos una ayuda milagrosa de una compañera silenciosa de la infancia. El arquetipo del chamán o del sanador puede estar representado por una médica o por nuestro terapeuta. Tenemos relaciones eróticas con héroes o heroínas contemporáneos, atravesamos obstáculos, huimos de asesinos, somos víctimas y victimarios, volamos, subimos montañas sagradas, nos perdemos en laberintos, se nos destruye la casa en un terremoto, no sé, sobrevivimos inundaciones, morimos y también a veces renacemos con otro cuerpo. Volvemos una y otra vez a la universidad o al colegio a presentar un examen de alguna materia que nos quedó pendiente. Bueno, todas experiencias tan reales como las de la vida en vigilia. Y en ocasiones, entonces, los personajes y situaciones de nuestros sueños representan aspectos de nosotros mismos que necesitan ser integrados y reconocidos. Esa es la funcionalidad para Jung de este tipo de sueños. El inconsciente nos está dando un mensaje, nos está diciendo qué es aquello que tenemos que integrar para alcanzar una versión más completa de nosotros, para de alguna manera abrazar un poco más de esa infinitud, un poco más de ese. Al alcanzar esa interioridad más completa, al mismo tiempo poder conocer algo de ese más allá. Virginia, sería que cada uno se represente en un arquetipo y de así cómo saber cuál. Bueno, esto va a estar atado a. Para eso habría que interpretar algún tipo de sueño. Si hay algún sueño recurrente donde se te manifiesta alguno de estos arquetipos, desde ahí podríamos hilar cuál particularmente te puede estar tocando. Esto no hay una fórmula o una receta como para decir, no son universales. O sea, hay arquetipos que son universales a nivel especie humana, como estos que acabo de enumerar. Pero después, esto va a ser, igual ya lo voy a decir más adelante, particular de cada sujeto. No va a ser el mismo arquetipo del héroe para todos, el mismo arquetipo de la muerte para todos, el mismo arquetipo de el hombre o la mujer para todos. Vivian, una forma de tomar conciencia. Exacto. Carito, sufro desmayos desde niña y estando desmayada sueños muy abstractos pero vívidos. Yo los asocio con experiencias de cuasi muerte. Si lo pensamos, el sueño en sí, irnos a dormir, es una experiencia de cuasi muerte, en la cual nos morimos un poco y renacemos cada día. Sí, Pau, pero soñar con un accidente que al otro día ocurra. ¿Por qué sucede? Bueno, pueden ser varios motivos, Pau. Hay, si lo vinculamos con lo que hablábamos de la parapsicología, un tipo de sueños que son sueños premonitorios que yo igual recalco que son probabilidades, no certezas. El mundo del futuro es probabilístico, de ninguna manera está determinado. Eh, Hay una parte que de alguna manera puede estar, yo hago como esta distinción, puede estar señalizada, pero no está marcada. Es decir, si yo vengo de alguna manera comportándome, es fácil para un observador externo poder decir, bueno, si esto es como esto verlo como un efecto dominó, si esto sigue esta causa de efectos y de causas, valga la redundancia, va a terminar o es muy altamente probable que termine de tal manera. Y desde ahí uno puede decir, ah, mira, puede leer el futuro. Y no, no es que puede leer el futuro, es que probabilísticamente esto era lo que era lo más cercano que podía pasar. Ahora, siempre uno tiene una cuotita
aunque a veces sea limitada, de elección. Y a veces esto hace la gran diferencia. Por ahí, Pavo, te están avisando de algo que puede suceder y que vos por ahí, de alguna manera, podés ayudar o podés evitarlo. Esa sería la funcionalidad. A veces es meramente que podamos, no sé, como se dice habitualmente, mandar luz, rezar, si es que no podemos hacer más, si es que a esas personas por ahí no las conocemos, pero por ahí, sí, sí, bueno, es porque evidentemente hay una función que cumplir y por ahí sos la única que puede hacerlo. Claro, es normal tener parálisis del sueño muy seguido. Depende, y esto también tiene varias lecturas. Hay trastornos del sueño que la pueden producir, habría que descartar primero eso. Siempre primero vamos, en esto también, lo recalco seguido, vamos siempre de lo más probable a lo menos probable, de lo más general a lo particular. Descartemos primero todo lo orgánico y después vemos cualquier otra posibilidad. Pero sí, existe y hay también muchas posibles causas. Si no hay nada orgánico, pero para esto tenés que, bueno, ver si se trata de un tema por ahí asociado justamente a problemas recurrentes que tengas con el dormir. Eh, Puede tener que ver con ciertos manejos energéticos. Con lo cual en esos casos lo conveniente sería que puedas de alguna manera protegerte como conozcas, como sepas. Acá yo no marco ninguna postura, es decir, si te nace rezar, rezar, si te nace protegerte de alguna manera y sabes cómo hacerlo. Ustedes piensen que cuando dormimos, el inconsciente se libera y el inconsciente tiene luz y tiene sombras, tiene cosas que conocemos, que serán la puntita del iceberg, como decía Freud, y cosas que desconocemos absolutamente. Las que conocemos las conocemos muy poco, por eso están en el inconsciente, eh, con lo cual eh, es lógico que esto produzca temor y produzca mecanismos de defensa. Em, Virginia, ¿cómo es el taller de sueños que vos hacés? Bueno, está encarado como solemos hacer, eh, multienfoque, o sea, lo encaramos desde lo psicoanalítico, desde lo freudiano, lo junguiano, pero agregamos la visión espiritual, la visión esotérica, la visión metafísica, la visión parapsicológica, o sea, no dejamos nada, nada suelto. Y brindando herramientas como para, de alguna manera, tratar de hacer un trabajo sobre el sueño, poder hacer una interpretación sobre el mensaje de los sueños, que es uno de los caminos más ricos para poder llegar al autoconocimiento. Laura, ¿qué opinión tenés sobre el insomnio? Bueno, eh, como verán, algunas me van a, hablando mal y pronto, me van a putear porque es como que no termino de dar una opinión rotunda sobre nada. Pero bueno, esa es un poco la idea también. Hay muchas, también es multicausal. Eh, Descartemos también, insisto, lo orgánico, porque está muy asociado a eso. Puede estar vinculado al estrés, puede estar vinculado a la ansiedad, puede estar vinculado a la depresión, puede haber muchas cosas, puede estar vinculado a alguna sustancia, algún medicamento, puede estar vinculado a un ciclo vital, bueno, etcétera. Descartado todo eso, pero que es lo más probable, eh,
hay algo que nos está teniendo intranquilos, que no nos está dejando dormir. Generalmente cuando hay insomnio psicológicamente, la cabeza está funcionando y no para. Bueno, hay que buscar la manera de, bueno, perdón que se me cortó Instagram porque esto dura 1 hora, tengo que subirlo, denme un minutito y sacar un nuevo video. Ahí está. Eh, bueno, tenemos que lograr, Laura, aquietar esa cabecita mediante relajación, mediante meditación. Mira, sin meterte en grandes cosas, porque por ahí no tenés ganas de hacer ni meditación ni nada por el estilo, respiración, pero respiración profunda, llevándola bien hacia abajo, hacia la panza. Una inspiración bien profunda, llevarla a inflar, inflar, inflar la panza, retener y soltar. Hacer esto de 7 a 14 veces inevitablemente te va a aquietar y muy probablemente te vayas a dormir. Un pasito más sería ya meterte en una práctica de meditación, que es ideal para poder afrontar este tipo de cuestiones. Pau, otra pregunta. Antes de dormir escucho voces o conversaciones. Me pasa desde muy chica. ¿Dónde, Pau? ¿En tu cabeza? ¿Fuera de tu cabeza? Eso es importante. ¿Y qué dicen esas voces? Pero también estas cosas así tiradas no tienen una respuesta única y perfecta. Maros, muchas gracias, siempre muy interesante. No, gracias a vos. Bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? María Virginia, el inconsciente puede debatir en sueños y puede pasar a la muerte misma y no se acepta como tal. Gracias. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, yo les decía esto, y relacionado con lo que estás diciendo, María, que desde la psicología junguiana, los sueños vienen a ser como la dramatización de nuestro viaje a las profundidades, en búsqueda de nuestro tesoro, de nuestro ser más genuino. Es en una serie de sueños más que en un sueño aislado, donde se nos van a mostrar las diferentes etapas de esa travesía. Y además, Jung se dio cuenta de que el proceso de transformación psíquica, que además de expresarse en el mito del héroe, también tenía correspondencias con las descripciones de la transformación alquímica, cuyas imágenes a veces también surgían de manera espontánea en los sueños. Piensen en el ave fénix, por ejemplo. Eh, Pau, ocurre segundos antes de dormirme. Está bien, pero habría que ver, Pau, qué dicen esas voces y dónde están. Que puede ser muchas cosas. Bueno, ¿para qué? De vuelta a esto de la finalidad de los sueños. Según las ideas de Jung, los sueños nos van a permitir llegar al significado simbólico y profundo de nuestras experiencias vitales. Serían un símbolo en el sentido de reunión, de puente con esas necesidades de la psiquis, y por eso Jung creía que transmitían caminos posibles de acción ante los cuestionamientos que acompañan a la humanidad desde los orígenes. En la psicología junguiana, el trabajo terapéutico con los sueños se plantea como una herramienta que ayuda en la identificación de nuestros complejos y su progresiva concientización. Trabajar los sueños,
ayuda a reconocer patrones de conducta y de relación que pueden estar siendo conflictivos. Bueno, ¿cómo actúan estos sueños? Para Jung, la psique funciona como un sistema autorregulado, esto que decíamos antes, con una tendencia hacia el equilibrio de elementos contrapuestos, consciente-inconsciente, luz-oscuridad, femenino-masculino, vida-muerte, en estados cada vez más complejos e integrados. Y los sueños, tanto como cualquier otra expresión de lo inconsciente como los síntomas, tienen una finalidad y una función para el proceso de integración y evolución psíquica. Desde este lugar, la psicología junguiana no pone la atención en el origen de los sueños, como hace la freudiana, como por ejemplo en algún deseo reprimido, que es lo que va a decir Freud sobre los sueños, sino en su finalidad. Es decir, cuestiona sobre aquello en lo que determinado sueño busca incidir en relación al desarrollo psíquico de las personas. Frank, ¿por qué hay sueños que se sienten muy reales, como el dolor físico, etcétera? Bueno, varias lecturas ahí también. Eh, el inconsciente puede estar dando ese mensaje para integrarlo. Si de alguna manera yo no logro conectar con esa experiencia dolorosa, con ese dolor, si estoy de alguna manera escindido de esa parte del cuerpo, si la niego, si la rechazo, si la evito, pero también incorporando esta visión junguiana y esto que acabo de decir como puente hacia otros planos, otras realidades, otro estado de conciencia, puede ser que estemos realmente en algún otro lugar, como decía Jung, esto de el país de los muertos, experimentando otras experiencias, con el fin de integrarlas también, de aprenderlas con y sin H, de tomarlas. Y sobre los sueños arquetípicos, a esto Jung lo llamó los grandes sueños. ¿Por qué? Porque no encontraba manera de hallarle asociaciones personales como hacía Freud, por ejemplo, que todo lo trabajaba desde la asociación de palabras. Según Jung, estos grandes sueños o sueños arquetípicos solían preceder, y en esto respondo también un poco lo que me preguntaban de los sueños premonitorios, circunstancias vitales que implicaban grandes transformaciones cualitativas como la adolescencia, la madurez, el matrimonio, una grave enfermedad o la muerte. Los sueños arquetípicos a veces pueden tener relación con fenómenos colectivos más que con la vida subjetiva de quien está soñando. Y acá también una de las cosas que tenemos que diferenciar es irnos más allá de lo literal, es leer entre líneas, porque Jung consideraba que los sueños, además de poner de manifiesto nuestros problemas más íntimos, tenían la capacidad de desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Para él no existía diferencia entre soñar y soñar una vida consciente. Aunque creía que el inconsciente se comunica mediante símbolos comunes para toda la humanidad, esto que llamábamos los arquetipos, también decía que el significado último va a variar según los valores de cada persona. Y también que el ser humano, para integrarse y ser definitivamente feliz, tenía que completar su proceso de individualización. El fin de ese proceso llega cuando cuando su consciente y su inconsciente se vuelven compatibles y son capaces de complementarse mutuamente. Freud y Jung van a diferir, como decíamos, al hablar también del contenido de los sueños. Jung va a decir que los sueños no solo abarcan recuerdos,
también incluyen futuras situaciones psíquicas. Esto lo respalda aferrándose a los pensamientos nuevos que expresan los sueños que antes eran desconocidos por la conciencia. Ana María, muy buenos aportes, transmitís tranquilidad. Bueno, qué bueno. Gracias, Ana, porque sería muy feo que transmitiera intranquilidad. Eh, Eso habla de un buen, como que voy bien encaminado, por lo menos. Viviana, ¿cómo se complementarían el consciente y el inconsciente? De esta manera, eh, viste que hablábamos que el arquetipo está expresado en opuestos. Entonces, ¿cómo integro esto? Para dar un ejemplo muy gráfico, si yo de alguna manera soy absolutamente, bueno, pongamos este ejemplo, una persona que reprime toda su ira, su enojo, y manifiesta tranquilidad absoluta, como si esto fuera posible. No existe para esa persona la parte que pueda darse el permiso de enojarse, con lo cual esto queda en el terreno de la sombra. Eh, Hay otro autor que para describir la sombra nos va a hablar que va a ser como si fuéramos metafóricamente metiendo en un armario todos esos monstruos que no queremos reconocer, que no queremos ver, que están en nosotros, o en una bolsa, o bajo la alfombra, como lo quieran imaginar, hasta que un día, inevitablemente, ese armario se abre, esa alfombra sale caminando sola, o esa bolsa se rompe y ahí sí vemos monstruos de verdad, porque es como cuando quien dice, bueno, de golpe sacó toda su ira y capaz que mató a 20 personas en un ataque de furia desmedida, por todo eso que quedó guardado y reprimido. Entonces, ¿cómo se complementan? Bueno, reconociendo mis partes más oscuras, viendo, y esto va a sonar feo, pero para esto, en uno de los cursos que es psicología junguiana, trabajamos básicamente sobre toda la obra que es el libro de la sombra y el trabajo por la sombra, donde él habla de ver nuestras partes más negadas, nuestras partes más odiadas, nuestras partes más escondidas, que más nos avergüenzan. Y estas cosas, ¿cómo las vemos? Proyectando. Todo aquello que nosotros proyectemos en el otro, que nos saca de quicio, que nos eh, ponen furiosos, bueno, son justamente las que tenemos en nosotros y proyectamos en el otro porque no las aceptamos en nosotros. Ese es un buen parámetro, un buen indicador de cómo darme cuenta y qué es lo que más... Por eso ahí el espejo nos dice, tenemos que trabajar en nosotros lo que más nos molesta en el otro. Así es como funciona. Una vez que yo logro ir pasando de un... Porque el punto no es polarizarme en ninguna de las dos opuestos, ni ser absolutamente hombre, ni ser absolutamente mujer. Y con esto no hablo, no tiene nada que ver con el género ni con la sexualidad, sino hacer una integración. Eh, el hombre eh, no es más hombre por ejemplo, no ser sensible, no ser intuitivo, no ser dulce, no ser tierno, no ser amoroso, que serían atributos propios de la mujer, o esto es por lo menos lo que culturalmente se nos ha metido. Y la mujer no debe ser tampoco eh, solo eso y no, por ejemplo, fuerte, independiente, empoderada, eh, qué sé yo, este, diestra con las herramientas, bueno, lo que se les ocurra, sino ambos ir hacia un punto medio, un punto de confluencia. Y lo mismo con todo.
Luz y sombra, reconocer que no somos ni toda luz ni toda sombra, ir hacia un punto medio, eh, héroe, villano, etcétera, etcétera. Ale, ¿te imaginas a Buda o el Dalai Lama en una manifestación de ira, mamita? Bueno, sí. Eh, el tema es un punto súper interesante ese, Ale, porque esto de pretender que por volvernos Jesús, bueno, pero ven Jesús ahí, una de las partes copadas, de las pocas partes copadas que no han sido deformadas, es que se lo han mostrado más humano, en el sentido que se lo ha visto enojado. En cambio, el Buda o el Dalai Lama son como la representación absoluta de la paz total. Y esto no existe. Por más espirituales que seamos, no existe no existen los absolutos. Muy distinto es que sí, en el ir siendo, en el ir perfeccionándonos y en el ir llegando a este punto medio, lo que cambian son los tiempos y la intensidad. Es decir, me voy a seguir enojando, pero en vez de estar quizás un día refunfuñando contra todo el universo, voy a estar un minuto y se me pasó. O mejor dicho, se me pasó no, porque no es magia. Logro trascender ese estado con un trabajo interno mucho más rápido. Logro salir de ese estado mucho más rápido. Y esto me va durando cada vez menos. Pero porque soy capaz de, como estamos viendo, moverme entre planos, entre dimensiones, como lo queramos llamar, como lo quieran ver, entre emociones, polarizo esta alquimia de la que hablábamos, esta transformación, la logro mucho más rápido y la domino de alguna manera. Maros, totalmente de acuerdo, no existen los absolutos, pero ahí a pretender que voy a tener cero nivel de enojo, esto no existe. Buda llegó a hacerlo después de pasar por todos los estados de sombras posibles. Claro, pero cuando uno llega a la iluminación absoluta se va. No encarna más, no tiene sentido ya estar en este plano material porque ya no tenés más nada que seguir perfeccionando en ese sentido. Ya llegaste a un punto donde sos pura luz y te fuiste a otro lugar, a otro estado. Mientras estemos acá, entre la materia hay que seguir trabajando la materia. Eh, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Bueno, yo les contaba esto de que para Jung la capacidad onírica de cada persona sirve para armar su organización psíquica y sanar los desequilibrios de su personalidad, además de prevenir, y en esto vuelvo al ejemplo este que dábamos de los sueños premonitorios, prevenir sobre peligros potenciales en la vida consciente. Este concepto lo va a ilustrar con algunos ejemplos, como el de la persona que sueña que vuela y después se cae, o el de aquella que sueña muchas veces con una situación de riesgo que acaba con la muerte y, posteriormente, sin explicación alguna, sucede en la vida real. Jung va a decir que en esos casos los sueños no son del todo premonitorios, esto que hablábamos, sino que las crisis personales se llevan a cabo de forma inconsciente y paulatina. Esos sueños van a ser para él solo avisos de una situación extrema que no podemos advertir conscientemente. Probabilidades, es decir, ojo, ahí el inconsciente te está diciendo, ojo que si seguís haciendo estas cosas, podés terminar así. Podés, no vas a terminar así. Acá todos los que hacen adivinación me van a matar. Pero bueno, cada cual con su verdad.
Yo lamento decirles, no creo, no lo hago y no creo en las cartas marcadas. Uno puede dar una orientación, una perspectiva, pero no en los futurismos, que yo sé que sería mucho más negocio, pero bueno, no es la idea. Porque aparte se nos ahorraría qué vivos. ¿Para qué voy a mover un dedo? ¿Para qué voy a trabajar si ya sé lo que va a pasar? Eh, Ale, me voy a perturbar, pero sé que tengo las herramientas para salir rápido de ese estado y volver a centrarme. No, ¿por qué te vas a perturbar? Está buenísimo que, o sea, aprovechá para poder transmitirlo a otras personas, porque mucha gente no logra salir fácilmente de esos estados. María Fernanda, claro, bueno, gracias. Em, bueno, esto que les decía, el hecho de que esas situaciones se reproduzcan en la vida real tal y como se presentaron en los sueños, demuestra de por sí que esa persona está buscando una salida a esos problemas. A pesar de la universalidad de estos símbolos arquetípicos, Jung recalcaba que la interpretación de los sueños depende en gran medida de las circunstancias de quien sueña y del estado de su mente, de su estado mental. Entonces, de sus visiones y de los sueños y de las experiencias con sus pacientes, particularmente cuando murió su madre, Jung nos cuenta que después de tener un sueño premonitorio, ya que hablábamos de esto, en el que se le aparece una figura similar a Wotan, esto es con W, es un dios nórdico, un dios mitológico nórdico, y luego al recibir la noticia de que realmente había muerto su madre, viajando en tren empieza a escuchar música de baile, risas y charlas alegres, como si se celebrara una boda. Y se pregunta, ¿y si la muerte, que nos parece tan triste, una separación con lo que conocemos, fuera realmente una alegre boda con lo que realmente somos? Y esto es una linda manera de cambiar un poco la perspectiva con la visión eh, tan negativa que tenemos en esta parte del mundo. De hecho, yo cada vez que cumplo años hago una ceremonia, un trabajo meditativo, y una de las frases que más me gusta escuchar es un año más en este plano, un año menos que me queda para ascender. Ascender a no sé dónde, pero ascender, por lo menos de lo que me digo y me trato de convencer de eso. Y si uno lo ve de esta manera, más allá de su creencia, si uno lo ve de esta manera, ya se toma de otra, con otra actitud. Por supuesto que la gente creyente va a tener mucha más tranquilidad y los no creyentes van a decir que esto es una especie de consuelo, de autoengaño. Bueno, estamos de acuerdo. La idea acá no es postularse ni en un lado ni en el otro. Eh, pero para los no creyentes estoy dejando para el final una variante desde la física, que es como si dijera, avalara lo mismo en otras palabras. Eh, Virginia, la lectura es solo consultiva y es sobre el futuro del día que se leen las cartas, pudiendo ese futuro torcerse con las decisiones. Sí, pero no todos hacen eso. A eso apunto. Estamos de acuerdo, o sea, de hecho, una lectura astrológica que está buenísima, una seria lectura astrológica o una seria lectura de un tarot evolutivo, por ejemplo, como el que vos decís, debiera apuntar a eso, es decir, bueno, este es tu estado
tu energía, digamos, tu panorama actual, eh, y bueno, después dependerá de las decisiones que vos tomes, como un ejercicio más o una variante más de tomar conciencia, pero que también las hay y los hay quienes directamente te dicen, eh, esto es así y va a pasar esto. Los que hacen futurología, a esos apuntaba. Leonela, cuando comunicamos un sueño es también ir agregando un contenido que no hubo, es decir, lo contamos tal cual ocurre, dejando de lado que recordamos muy poco como resultado del trabajo de la represión. Bueno, está muy excelente tu pregunta, Leonela, porque en realidad uno de los trabajos de la interpretación del sueño es tratar, y es en donde también se van a diferenciar Freud y Jung, porque inevitablemente cuando uno hace el relato, hay que estar muy atento a pescar que uno no está poniendo agregados desde algún lugar y ahí le está dando una cierta intencionalidad o una cierta dirección que por ahí no era la original del sueño. Hay que hacer un discernimiento muy genuino, muy sincero, muy atento. Por eso Jung apuntaba a, se diferenciaba de Freud en cuanto a no buscar asociaciones que pueden estar sesgadas por ya una parte consciente, sino remitirse exclusivamente a las percepciones que uno tuvo. Es decir, sensaciones, ¿qué sentías? Y no asociación libre. Enrique, no logro salir de ese estado de enojo y más allá de la pandemia. Me aíslo y preparo la venganza en silencio. Si la muerte nos llega a todos, pues llegará. Bueno, no sé a qué te refieres, de qué te querés vengar. Sí, que nos va a llegar a todos, nos va a llegar a todos. Eh, Salir del estado de enojo, el punto es que pienses que esto no te favorece a vos. Si bien uno piensa que cuando se enoja con una persona, una situación, una cosa, está de alguna manera direccionando ese enojo contra esa persona o esa cosa, en realidad a esa persona le puede ser totalmente indiferente. Esa energía, al no ser transformada, te está de alguna manera haciendo daño. Ese es el punto. Es como veneno que uno se está tragando. Entonces, la cuestión ahí es no sostener esos estados porque son los que nos llevan a enfermarnos. Y el otro por ahí ni enterado de que estás enojado. Ale, lo que te comentaba sobre el perturbarme es que hace algunos años me duraba mucho tiempo y ahora lo proceso más rápido. Bueno, perfecto. Ese es el proceso, ese es el ir transformando esto. Maros, pero a veces se recuerda más un sueño y otros pasan sin ser recordados, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, hay sueños que son recurrentes, por algo es como que se nos está mostrando una y otra y otra y otra vez para ver si de alguna manera despertamos. Y bueno, yo siempre aconsejo tener un papel y un lápiz o una virome al lado de la mesita de luz, en la mesita de luz, para enseguida poder anotar, porque por más que nos confiemos en que vamos a recordar, esto enseguida desaparece. Y así, y nos podemos quedar, que es muy frustrante, con la sensación de soñé algo súper importante y se me perdió. Eh, bueno, les tengo que terminar de contar cómo termina esta historieta de la madre de Jung. Em, esta linda frase que él terminó haciendo, y por otro lado se preguntaba, ¿y si la muerte que nos parece tan triste, una separación con lo que conocemos, fuera realmente una alegre boda con lo que realmente somos? Bajo otro punto de vista, la muerte aparece como un suceso alegre. El alma alcanza, por así decirlo, la mitad que le faltaba, alcanza su plenitud. Esto de la integración.
luz y sombra, eros y tánatos, vida y muerte, alfa y omega. Y como decía Madame Blavatsky, gran referente de la teosofía, ella decía que cuando la personalidad duerme, el verdadero hombre, el hombre eterno, despierta. Y cuando nosotros estamos despiertos, él duerme. Entonces ahí hay una conexión directa de ese hombre verdadero que está en nosotros con nuestro cerebro físico. Ese es el punto, el puente del que yo les hablaba. Es como si en sueños, y esto es de hecho así, nuestras defensas, nuestro dique represivo baja y de alguna manera se tiende ese puente entre este mundo y ese otro mundo. Vamos a ver ahora una mirada esotérica, visto el sueño como un camino de evolución. Acá les voy a traer también una frase que es de Yangtze, este fue un sabio chino, que decía: soñé que era una mariposa, pero ahora no sé si era un hombre que soñaba que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña ser un hombre. Bueno, esto nos grafica también de vuelta, ¿no? ¿Qué es lo real, el sueño o la vigilia? Somos, bueno, de hecho otra de las grandes frases es que somos un sueño de Dios. Y las ensoñaciones son una forma consciente de soñar y alcanzar a través de ellas no solo un estado de paz mental, sino un método efectivo de crecimiento personal y espiritual. Si concebimos desde este lugar la creación como un sueño materializado de Dios, siendo nosotros sus hijos hechos a imagen y semejanza, tenemos la misma capacidad de soñar y por ende materializar lo que soñamos. Metafísicamente existe una ley llamada precipitación o mentalismo, que básicamente dice que si tú lo has pensado y tú lo has creído, entonces tú lo has creado. O sea, que ahí donde pongamos el poder, donde pongamos la atención, sea esto bueno o malo, se concreta. Jesús también decía: allí donde está tu atención, en eso te conviertes, allí donde está tu atención, allí estás tú. Lo dijo Jesús con otras palabras, después esto lo dijo Saint Germain. Bueno, esa es la fuerza del pensamiento, la emoción o la acción, porque partimos de que todo es energía. Somos una creación mental de Dios que primero nos pensó, después vino su intención como impulso emocional, similar a la onda expansiva de una bomba, esto lo podemos pensar así, y finalmente la forma, la materia. Cuando están presentes estos tres elementos, idea, intención y forma, en equilibrio y en armonía, el sueño se vuelve realidad. De ahí la importancia vital de la imaginación y la visualización creativa. Como dice la frase, tengamos cuidado con lo que deseamos porque se puede volver realidad. Si llevamos este concepto más allá, podemos llegar a decir que toda nuestra realidad es el reflejo del sueño que creamos en nuestra mente. Nuestra vida es un gran teatro donde se proyecta todo aquello que tomamos como real. Y así como tenemos el poder de crearlo, tenemos el mismo poder de cambiar de obra y proyectar otra con diferentes actores, escenarios y circunstancias. Esto que yo les decía antes. Y Jung decía también: el sueño es el teatro en el que el soñador es a la vez actor, escenario, apuntador, productor, autor, público y crítico. Virginia, lo mismo con los decretos. Sí, bueno, ese es el punto. Justamente, los decretos son los programas, las matrices con los que nosotros venimos, y la idea es desaprender aquellos que nos han convencido de algo que no somos
Y esto es a través de mandatos, de patrones mentales desde nuestra infancia, nuestra crianza, nuestro karma, etcétera, y volver a retomar la conexión con la fuente, con el origen, con lo que realmente somos, con nuestro verdadero ser. Bueno, vamos a meternos en el lado paranormal y espiritual. Otra frase que nos dice, ahora el rey está soñando. ¿Con qué sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña conmigo, y si dejara de soñar, ¿qué será de ti? No lo sé. Desaparecerías. Eres una figura de un sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. Esto está sacado de Alicia a través del espejo. Estela, yo directamente me cuesta dormir, no puedo. Bueno, un poco lo que planteaban antes con el insomnio. Hay que ver por qué esa cabecita está tan veloz. Sí, descartando siempre primero algo orgánico, como siempre decía. Como dije antes, perdón. Bueno, desde un enfoque integrador, el fin de los sueños no es descubrirnos en un sentido psicológico, sino más bien recordar quiénes somos, por qué y cómo podemos mejorarnos. Según la cultura del antiguo Egipto, los dioses crearon los sueños para indicar senderos a los hombres cuando no saben o no pueden ver el porvenir. Para otros pueblos, estos sueños son vivenciados por las almas mientras se separan del cuerpo mientras duermen y van a charlar con las almas de los muertos. Estos sueños tienen un carácter premonitorio que concierne a la persona o pueden constituir verdaderos mensajes de los muertos a los vivos. En este sentido, el sueño puede ser un vehículo del espíritu que resuelve conflictos interiores. Y ahí la tradición cultural de Oriente se relaciona de otro modo con el mundo de los sueños. Por ejemplo, en las enseñanzas de los yogis se propone la práctica de la meditación como el medio más adecuado para ensanchar los horizontes de nuestra conciencia y por lo tanto aumentar la calidad de nuestra relación con los sueños. Bueno, finalmente vamos a ver una teoría interesante, que es la teoría del biocentrismo, que nos va a decir que la idea de la mortalidad no tiene sentido. Pero esto está apoyado en la física cuántica. Y acá es lo interesante, porque yo les decía que no hace falta pensar en términos espirituales, pero inevitablemente, incluso desde la física, o por lo menos de la física cuántica, se termina llegando a las grandes preguntas espirituales porque todo el universo cuántico no funciona como funciona la física macro, la física clásica, la física ortodoxa, que es absolutamente determinista, es decir, esto de fenómeno observado, puedo ser capaz de predecirlo, eh, universalizarlo, porque conozco todas las variables, hago experimentos a repetición, el resultado siempre es el mismo, por lo cual puedo armar leyes universales y decir, esto siempre es así, funciona de tal manera. Bueno, la física cuántica en ese sentido es, y perdón la expresión, un quilombo, porque las partículas parecieran comportarse inteligentemente y de acuerdo a la voluntad del observador. El observador influye sobre ese comportamiento. Enrique, ¿un medicamento puede impedir el recordar los sueños? Sí, ni hablar, por supuesto. Pero incluso una persona sin necesidad de tomar ningún medicamento, hay personas que te dicen yo no sueño, todos soñamos. Recordar es otra cosa. Para poder recordar hay que estar mínimamente dispuesto a ver esas partecitas que no nos gustan, mínimamente dispuesto a escucharnos, a ver nuestro inconsciente. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Bueno, yo les voy a describir brevemente esta instantánea del cosmos que nos presenta el biocentrismo. Esta es una teoría interesante desarrollada por
un médico, científico y filósofo norteamericano que se llama Robert Lanza. Y este hombre nos dice que no existe un universo físico separado e independiente de la vida y de la conciencia. Nos va a decir que nada de lo percibido es real, que jamás hubo un tiempo en el que existió un universo físico externo y falto de inteligencia, ni un tiempo posteriormente en que la vida brotó de dicho universo por azar. El espacio y el tiempo existen solo como constructos de la mente, como herramientas de percepción. Los experimentos, esto que les decía recién, en los que el observador influye en el resultado, son fáciles de explicar si se considera la interrelación de la conciencia y el cosmos físico. Ni la naturaleza ni la mente son irreales, ambas son correlativas. Esta teoría no adopta ninguna postura respecto a Dios y describe 7 principios. Primero, el número 1 nos va a decir que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia. Como número 2, que nuestras percepciones exteriores e interiores están inextricablemente entrelazadas. Son las dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. Y sobre esto hago un paréntesis, porque acá también esto nos ayuda a entender, vamos a encontrar que hay partículas que por más que yo las separe a nivel distancia y a nivel tiempo, porque el espacio y el tiempo están interrelacionados, igualmente se influyen una a la otra. Esto en otros términos es como hablar de, para entender, las almas gemelas, por ejemplo. Pero fíjense cómo con distintos lenguajes pareciera ser como, de alguna manera, desde una parte de la ciencia, se termina avalando lo que es otra terminología que, por usar otro tipo de lenguaje, pareciera sonar a pavada o a cuentos de hadas. Si yo digo almas gemelas, parece ser una cosa de, no sé, de Disney. Ahora, si digo entrelazamiento cuántico, wow, entrelazamiento cuántico, suena a algo más creíble, algo científico. Y estamos hablando, si nosotros lo pensamos, nosotros somos átomos, estamos hechos de átomos, de energía. Y al hablar de partículas, que yo pongo una acá y otra en otro sistema solar y sin embargo, pese a la distancia y pese al tiempo, una influye sobre la otra, estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, estas son por ahí es como decir, los ángeles o los extraterrestres. Cuando por ahí estamos hablando de las mismas cosas con distinto nombre. Como punto número 3, nos va a decir que el comportamiento de las partículas subatómicas, en definitiva todas las partículas y objetos, está inextricablemente ligado a la presencia de un observador, y sin la presencia de ese observador consciente existen como mucho en un estado de probabilidad. 4. Sin conciencia, la materia reside en un estado de probabilidad indeterminado. Cualquier universo que pudiera haber precedido a la conciencia habría existido solo en un estado de probabilidad. Y esto también como decir, somos infinitas probabilidades, infinitos multiversos. 5. Solo el biocentrismo puede explicar la estructura del universo. El universo está perfectamente ajustado para que en él haya vida, lo cual tiene verdadero sentido, ya que la vida crea el universo. Fíjense, cambia la ecuación. No es el universo el que crea la vida, sino la vida el que crea el universo. Y no al contrario. El universo es sencillamente la lógica espacio-temporal completa del ser. 6. El tiempo no tiene existencia real fuera de la percepción sensorial animal. Es el proceso mediante el cual percibimos los cambios del universo. Y 7. El espacio, al igual que el tiempo, no es un objeto. El espacio es otra forma de nuestro entendimiento animal y carece de realidad independiente. Llevamos el espacio y el tiempo con nosotros a donde quiera que vamos.
como hacen las tortugas con sus caparazones. Así pues, no hay una matriz absoluta con existencia e independiente de la vida en la que ocurran los acontecimientos físicos. Respuestas del biocentrismo a las preguntas básicas. ¿Qué creó el Big Bang? Nunca ha existido un universo inerte fuera de la mente. La nada es un concepto sin significado. Acá también paréntesis. Desde la metafísica se dice, ley número 1 de las 7 leyes universales, todo es mente, todo es una creación mental de Dios. Ley de mentalismo. O sea, volviendo al punto, seríamos no más que un sueño, un pensamiento, un deseo, una imaginación en un escenario, un teatro, una proyección holográfica, como lo queramos llamar, una ilusión. Eso seríamos y al mismo tiempo eso hacemos con nuestras circunstancias, con nuestra gente, nuestro mundo, nuestras cosas. Entonces, cambiar acá la Matrix y cambiamos nuestra realidad. ¿Qué existió antes, las rocas o la vida? El tiempo es una forma de percepción sensorial animal. ¿Qué es este universo? Un proceso activo basado en la vida. Bueno, espero no haberlos vuelto más locos y locas. Eh, se ha hecho muy largo, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si, no sé si hay más preguntas, quiero revisar por lo menos por ahora, creo que contesté todo. Eh, la idea de esto era justamente buscar la conexión entre estos tres grandes dilemas, estas tres grandes interrogantes de la vida. La muerte relacionada con el tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo relacionado, y la muerte relacionada con el sueño, ¿qué es el sueño? Y cómo todo está interconectado. Eh, Viviana, como dice el juego de Lila, no lo conozco, así que estaría bueno que describas un poquito más. María Fernanda, excelente, gracias, me encantó. Bueno, gracias. Gracias, Maros. Enrique, o sea, como el sonido de los dinosaurios. ¿Cómo lo crearon si nadie los escuchó? Sí, exacto. Hay un dicho oriental que dice, ¿cómo escuchás un árbol caer si no hay nadie que esté ahí para escucharlo? Tal cual. Virginia, ¿y cuál es tu teoría acerca de los déjà vu? Bueno, de vuelta depende de donde me pare. Si me paro en el plano psicopatológico, te tendría que decir que es una forma de alucinación. Pero bueno, como no creo, te conozco y como no creo que sea el caso, desde lo metafísico puede ser esto que hablábamos al principio, la evocación de un recuerdo, quizás desde algún lugar perceptivo, ya sea un olor, un sonido, algo activó una memoria quizá de otro tiempo. Viviana, somos un juego que ya sucedió. Sí, y un juego al mismo tiempo que está sucediendo. Eso es lo importante. Entender que el tiempo es este presente, es un eterno presente. Esa relatividad, esa ilusión que nos encapsula a nosotros en este plano, en esa ilusión de pasado, presente, futuro, eh, es propia de esta materia, propia de esta dimensión. Por eso, de alguna manera es ridículo pensar esto de la muerte como finitud, como final, porque si esto lo pensamos un poco más allá, es un permanente círculo que se va todo el tiempo repitiendo, en distintos estados, en distintas formas, transformándose, pero en definitiva siempre es un nacer, crecer, morir,
para volver a nacer, crecer y morir. Y en la naturaleza esto lo vemos permanentemente. María Fernanda, muy claro los conceptos. Bueno, te agradezco, es uno de los mejores cumplidos que me pueden hacer porque es tan complejo explicar estas cosas que son tan abstractas y tan difíciles de bajar a este plano que me puedas decir eso está fabuloso. Ale, muy buena charla, mucha interacción, gracias. Sí, es que eso es lo que la hace espectacular para mí, porque si no sería un monólogo y para mí sería un embole y creo que no aportaría nada. Viviana, ya estamos un poco locos, por eso estamos acá. Bueno, bienvenida. Yo siempre digo que los locos van a ser los que van a salvar el mundo, así que bienvenida al grupo. María del Carmen, muchas gracias, que tenga un buen descanso. Bueno, igualmente. Carito, me encantó tu enfoque múltiple. Sí, eso es lo que proponemos, no tratar de bajar ninguna línea de que esto es así o esto es asá, sino de proponer un recorrido por todos lados, ir, venir, contradecir y movernos de una punta a la otra para tratar de llegar a esto, a un punto que sea la verdad de cada uno. Ese es a lo que aspiramos. Graciela, gracias Ale, se suma para lograr bienestar muy claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si les interesan todas estas temáticas, nosotros ofrecemos formaciones en lo que es eh, autoconocimiento, este, metafísica, em, con todo este enfoque en lo que es la transformación personal, eh, que bueno, nosotros la denominamos lo que es la filosofía o la psicología, sí, filosofía, mejor dicho, hermética, desde donde vienen todos estos principios, las 7 leyes universales, el Kybalión, el hermetismo en concreto, que luego es lo que dio sustento a la teosofía y a la metafísica, la psicología junguiana, la psicología transpersonal, todas esas formaciones y, bueno, también formación en recursos de meditación, donde incluimos todos los estilos de meditación, incluyendo el mindfulness, visualizaciones, ensoñaciones, regresiones, y como talleres, interpretación de los sueños, con todo esto que yo les nombraba, todos los tipos de visiones, desde el psicoanálisis freudiano, desde Jung, desde el lado esotérico, espiritual, metafísico, bueno, con la idea de poder tener un enfoque lo más completo posible, parapsicológico también, y para hacer un trabajo interpretativo realmente completo. Bueno, nada, búsquennos en Facebook, Instagram, YouTube. Las charlas, para quien me había preguntado, además de Facebook e Instagram, quedan subidas también a YouTube, en nuestro canal. Síganos todos los lunes a las 7. Estamos dando este tipo de charlas. También en la radio los sábados a las 11 en Punto Cero vía streaming. Quien le interese, este es el libro que sigue el arquetipo del viaje del héroe, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, de un servidor. Y nada más, un placer habernos reencontrado. Espero que pueda ser más seguido. A mí me encanta que esto genere esta ida y vuelta porque es, como decía, lo que alimenta, lo que nos alimenta y nos nutre. Así que mándennos propuestas, ideas de qué quieren que hablemos. Pueden comunicarse al mail a llavepsi@gmail.com, al celu 11 3209 6198, vía mensajito por Facebook, por Instagram. Y en la página van a encontrar también todo lo que damos, www.layavepsi.com. Este sábado y el sábado siguiente estamos dando también un taller para quien le interese de bio-neuroemoción,
con la finalidad puesta también en concientizar aquellos códigos con los cuales de alguna manera nos hemos enfermado o estamos haciendo síntomas de algo que por ahí no pescamos, para poder justamente pescarlos y crear o codificar otra cosa. Bien, no molesto más. Será hasta la próxima, así que muchísimas gracias de corazón por estar. A la gente nueva, bienvenida, muchas gracias. Gracias por la confianza, por los aportes y nos estamos viendo la próxima. Un placer.